Y ahora sí con... Buenas, mi nombre es Alexander José Llorente López, soy del grado 11.1 y vengo a ponerles sobre el ODS, fin de la pobreza, con mi compañero Sebastián Alias Mesa. Primero, ¿cuál es el estado del ODS a nivel global? Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, es decir, en forma global, como lo dije ahora rato. Si las tendencias continúan actualmente para el 2030, habrán 575 millones de personas aún que vivirán en una situación de pobreza extrema. Pero solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de la pobreza. Gran parte de la población vulnerable del mundo continúa sin protección social. Los países de ingresos bajos solamente en 8,5% de los niños, 7,8% de las personas vulnerables, 23,2% de las personas mayores de edad. Es el mayor porcentaje que se presenta por la vulneración de la población vulnerable en el mundo. Recibieron presentaciones efectivos de protección social en el 2020. En respuesta a la crisis del costo de vida, 105 países y territorios anunciaron casi 350 medidas de protección social en los últimos 12 meses. Los PMA, que son los países menos adelantados, los PEI, países en desarrollo decentes, y PDSL, países en desarrollo con limitaciones significativas, son más vulnerables a disfraces. A nivel mundial, los países han aumentado el gasto público, es decir, todo lo que tiene que ver con el bienestar público de cada comunidad a la que pertenece. En servicios esenciales. Servicios esenciales, por ejemplo, lo que es la salud, la enseñanza, por ejemplo, la electricidad, etcétera, etcétera. Desde 2015. En 2015 podemos ver un porcentaje del 47% en el aumento del gasto público en servicios esenciales. Y hasta ahora, y hace 3 años, en el 2021, se presentó un porcentaje del 53% en el aumento del gasto público. Bueno, podemos ver la imagen que está allí y se puede ver en la vida cotidiana de los habitantes en el barrio marginal en Surat de Nagataka, Bangladesh. Y se dice también que las cifras son iguales a más de 575 personas viviendo en pobreza extrema. Miren el ejemplo breve que se les puede dar ahí. Es como miren cómo están los niños vestidos, cómo está la comunidad viviendo, es algo que es desgarrador completamente. Esta información fue sacada desde la propia página de los ODS y pues finalmente se pudo sacar bastante información de allí y pues con esta imagen podemos recalcar que miren que hay grandes ciudades a las orillas y viven gente en cambuche, pues en condiciones extremadamente sin alguna protección, viven más de 4.000 millones de personas. Además esos servicios esenciales solamente están yendo para una parte de la población, ¿No? no Y para también todos los habitantes. puede haber una consecuencia en los desastres naturales. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver cómo están las botellas tiradas, etcétera, etcétera, que podría podría generar una contaminación en el ambiente. Aquí vamos a ver cómo la población de la mundial vive menos de 2,5 dólares por día. Y eso solamente fue en el año 2015 y 2019, pero también se siguió haciendo todo este relevo hasta el año 2022, o sea, hace 2 años. Se dice que se prevé que en el año 2030 la proyección que se preveía con el COVID-19 era de 6,5 dólares por un día por persona, obviamente. Pero después la previsión proyectada por nosotros las personas, o sea, los grandes delegados de la ODS, se preveía que sería de 6,8 dólares por día y solo sería por una sola persona. Esa desigualdad de reducción se pudo ver en la pobreza en el año 2020 y en el año 2021 que fue del 8,8 por. Además, antes del COVID-19 disminuyó un poco la pobreza con una caída de 10,8 en el 2015 al 8,4 en el 2019. Eso fue un gran paso, parece. Bueno,
La pandemia de la COVID-19 puso de relieve la importancia de los sistemas de protección social. Sin embargo, en el año 2020, apenas el 47% de la población mundial estaba cubierta por al menos una prestación en efectivo de protección social, y eso, frente a un 45% del 2015, es súper bueno. Aquí en esta gráfica vamos a encontrar la proporción de personas vulnerables y personas de edad cubiertos por prestaciones en efectivo de protección social por nivel de ingreso del país en el 2020, el porcentaje de 2020. En países de ingresos más bajos, se puede evidenciar que las personas vulnerables, las personas en edad fueron las que tuvieron un mayor porcentaje en las prestaciones en efectivo de protección social. En países en ingresos medio bajos, también se hace presente las personas de edad con un mayor porcentaje de dichas prestaciones. En países de ingresos medio altos, también se evidencian las personas de edad con un mayor porcentaje. En países de ingresos altos, también se evidencian las personas de edad, y en todo el mundo también. O sea, siempre el porcentaje va a ser mayor ahí, y por lo menos en los niños va a ser el porcentaje va a ser menor. Tasa de mortalidad por desastre, excluida la muerte de COVID-19. Ahí no vamos a incluir esa muerte. Del 2021, del 2005 al 2021. Muertes por 1000 habitantes. En el punto medio de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Es decir, que en el 2015 hubo un descenso en las muertes por los desastres, pero ya después de ese año, un poquito más allá, sí hubo un ascenso otra vez por las muertes, pero luego disminuye. No va en forma constante, va siempre aumentando y disminuyendo, hasta que ya en el 2010, que ya de ahí empieza como de forma constante, que va junto con la perspectiva de la línea de tendencia. Es decir, se constata un descenso progresivo en la mortalidad vinculada con los desastres. ¿Cuál es el estado del ODS número 1 a nivel nacional? Pues la pobreza en Colombia está multinacionalmente, el 50% de los recursos definidos están evadidos para la población de aquí de Colombia. La pobreza por ingresos, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se espera sacar a 2,9 millones de personas de pobreza monetaria y 1,5 millones de personas de la pobreza extrema entre el año 2018 y 2022, pero se espera que en el año 2030 esa población sea mucho más mayor, pero en decadencia del dinero. ¿Okay? Programa de jóvenes en acción que se ha venido dando por varios años y que todavía se sigue dando, dice que para los próximos 4 años, obviamente que todo esto está enfocado en el año 2022, o sea que desde 2022 hasta 2026. Dice que para los próximos 4 años se espera multiplicar más 4 jóvenes en acción, o sea que si habían 123.000 cupos, la apertura que se espera sería de 500.000 cupos para el programa de jóvenes en acción, y eso es una buena noticia. Espera que para el 2026 sea. El índice de pobreza en Colombia se está. El índice de pobreza nacional multinacional IPM está en porcentaje, obviamente. En el 2030 se espera que la pobreza multinacional sea del 8,4%, pero es decir, que se reduzca. En el año 2015 se ve del 20,2%. En el 2018 disminuyó hasta el 17,8%, que es algo bueno. Pero miremos las metas regionales a 2030 de cada uno. Y se ve que en la población más significativa, donde hay más pobreza, se ve siempre hacia el norte y hacia el lado donde está el Chocó. Y también donde está Nariño, Pasto, también se ve. Y que la pobreza hacia los demás rangos está un poquito más disminuyente, que eso también es una buena noticia, porque entonces Colombia no tendría que estar dándose tantos objetivos, sino que sería para los partes donde esté mayor la pobreza, que estaría entre un 19,9% y un aproximadamente un 17%. Objetivos de Colombia puestos para el año 2030. Erradicar la pobreza extrema. Eso es lo primero que se está viendo. Que pasemos de ese 1,25 dólares por persona, obviamente que estamos hablando de Estados Unidos, a pasarse a más de 6,8 dólares por persona en un día. Se espera un aumento en esa cifra. Exacto. Reducir al menos un 50% de la población colombiana.
objetivos de Colombia puestos para el año 2030. Digamos en reducir la pobreza al menos un 50%. De aquí a 2030 se esperaba que la población colombiana se reduciera de esa población muy alta de millones que tenemos al 50%. Ya sería un poquito porque obviamente no se busca reducir por completo, sino que alcancemos el 50%. E implementar el sistema de protección social y más que todas las personas más necesitadas y las personas más pobres y vulnerables. Al 2030 se espera que se amplíe la cobertura en esas personas. Como punto, tenemos desarrollar marcos normativos focalizados a la población en situación de pobreza y sensible al género, y sería crear más marcos normativos sólidos a nivel nacional, nacional e internacional sobre las bases estatutarias a favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género. Por ejemplo, los indígenas, que por ejemplo viven en escasos recursos de algunos, y bueno, obviamente son los más atacados con la discriminación de género, o con la discriminación de racial, o si es católico o religiosa. ¿Cuál es el estado del ODS a nivel local? Montería, Córdoba. En Montería, el departamento de Córdoba ha mostrado una disminución del 4,9% en el índice de pobreza multinacional. Y obviamente estamos viendo que las cifras son menores que en Colombia. Eso también es una buena noticia para Montería. Desde el año 2020 hasta la más reciente medición del 2021-2022, el 2020 se creció el 31,8%, influenciado también por las graves consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19. Se dice que a pesar de esta disminución, Córdoba aún presenta números rojos, siendo el segundo con más pobreza multinacional. Imagínense, el mayor con pobreza multinacional en el país, pero que solamente lo supera La Guajira. Y como vimos también en la gráfica, era uno de los puntos más críticos que estaba allá. El mapa decía que el punto más crítico estaba entre La Guajira, el Chocó, el Nariño, y estaba la región de Córdoba también. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la situación, se observa que Córdoba sigue enfrentando graves deficiencias de servicios básicos como el agua potable, salud, educación y así como la satisfacción de necesidades básicas. Eso se evidencia en todos los aspectos desde que usted puede salir a la calle y pueden ver cómo las personas andan. Esos que andan por ahí, que ustedes les dicen que son personas de la calle, personas que están pasando por una situación y que no tienen los servicios básicos de ellos. Aquí podemos ver una gráfica del índice de pobreza multinacional. Pero esto va por departamentos ahora. Exactamente. Y estamos viendo en el año 2021 y 2022. ¿Por qué estas fechas? Porque estas fechas tuvo un impacto más grave. Recordemos que en esas fechas estaba el COVID-19 y queremos corroborar que el año anterior, donde el COVID-19 todavía no estaba tan grave como el año 2022, con el COVID-19 sí había afectado demasiado. Y miremos que el nacional está encerrado en su círculo y aquí está. Y que la de nosotros observamos que es 26,9%. exactamente, y eso fue en el año solamente en el año 2021. Y en el año 2022 este aumentó y quedó casi igualitica. Listo. Pero por Colombia completo estaba en 16 cuando comenzó y disminuyó en el 2022. O sea que después del COVID-19 se implementaron nuevas acciones que ayudaron a que esta pobreza multinacional disminuyera un poco en todos los departamentos. Y luego fijaba bastante que Bogotá de se mantuvo bien porque fue el 5,7%. Y después, con este plan de implementación que implementó Colombia después del COVID-19, también le fue súper bien a Bogotá. Pero La Guajira sí estuvo grave en ese entonces, pero tampoco lo hablemos mucho porque Bichada también estuvo metido en ese. Exactamente. ¿Qué acciones se están implementando en el mundo, en Colombia y en el Montería, Córdoba, para lograr los objetivos trazados para alcanzar las metas del ODS? En Colombia se está implementando el Plan Nacional de Desarrollo, PND. El 50% de los recursos del Plan Plurianual de Inversión está dirigido al Pacto por la Equidad. Más que todo se ven las reuniones de paz que hubieron, donde también utilizaron ese tipo de inversiones y de recursos para que esto se diera. Tratados de paz tuvieron. Exactamente. La formalización del empleo. Se están realizando esfuerzos para la formalización del empleo, para que la gente no esté desempleada, para que cada uno tenga su propio empleo, pueda tener sus propios beneficios y pueda acceder a la seguridad social, que es lo más importante. Programas sociales como Familia en Acción, Jóvenes en Acción, todavía se sigue y se espera que se amplíe más, hasta un 500 millones de cupos en Jóvenes en Acción. En Montería y Córdoba
ciudades más amables. Montería ha venido invertido en un sistema estratégico de transporte público y la recuperación del espacio público. Además, cuando los días son sin motos, sin carros, servicios, quedan los servicios públicos. Eso también hace que ese día sea una buena ciudad amable en ese día. Proyectos de infraestructura. Se ha destinado cerca de 300 millones de pesos a proyectos de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, ha mejorado bastante ese espacio, ese campo. Pero tampoco no es que mejore así de un todo, pero se espera que para el 2030 esto sea algo mejorado. Los programas locales de inclusión, las escuelas se ve también en servicios básicos que es el estudio. Se ve que esto de inclusión está avanzando muy rápido y que las escuelas de aquí de Córdoba las están tomando y eso es una buena estrategia también, porque aunque no veamos eso como algo que impacte demasiado al ODS, es algo que sí apoya en gran significatividad o no de manera indirecta, pero sí apoya a que mejoremos esa pobreza multinacional. El video no. Dice que según el Departamento Administrativo Nacional de la Estadística, el DANE, expresó el índice de pobreza multinacional del departamento de Córdoba, dice que se mantuvo en un 26,9% tanto en el 2021 como en el año 2022, sin presentar una reducción significativa. Es decir, que eso o sea, no es favorable tanto para nosotros los portugueses, porque no se redujo y eso era lo que esperábamos nosotros. Dice que el segundo departamento más pobre de la región Caribe es el séptimo a nivel nacional en términos de pobreza nacional. El departamento con mayor índice de pobreza es Bichada. Es alarmante, obviamente, que en el año 2022 era el más grande que teníamos. Tenía un mayor porcentaje en ese entonces. Exactamente, y sigue Baupel, Guainía, La Guajira, y que sigue con sus servicios públicos. Esos servicios del agua potable están, que es uno de los que más impacta a La Guajira. Pobreza multinacional en el departamento de Córdoba nos dice que el promedio nacional igual se sitúa en el 12,9%. Además, se observa una disparidad en los índices de pobreza según el sexo del jefe de hogar. Esto más que todo se ve como el padre de cabeza de hogar, una familia en acción. Aquí les tenemos un pequeño video de un ODS y lo estaremos dejando más abajo en otro video también. Lo vamos a dejar en un video de YouTube también, lo vamos a subir a la página para que no lo peguemos y hagamos más largo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este video y chao, chao.